Hoy tenemos a Judy Martínez Sadri, una comunicadora, líder, empresaria y conferencista, y básicamente un agente de cambio en la comunidad latina. Hay muchos, pero creo que uno de los principales es el miedo a no conocer el miedo. El miedo a pensar que el miedo es algo que va a atacarte, que es algo en contra tuya, que es algo que te va a hacer chiquito, que es algo que te va a hacer sufrir. Y lo que yo enseño es cómo hacerte amiga del miedo, porque el Ujú. miedo nunca se va a ir. One, two, three, four. Si no lo has hecho hasta ahora todavía, recuerda de suscribirte para que no te pierdas ningún episodio nuevo de Saludablemente Mujer con estas mujeres tan inspiradoras que están haciendo el cambio en el mundo. Judy, ¿cómo estás? Feliz y contenta de estar aquí con ustedes. La verdad que qué honor y qué alegría me hicieron el día con esta invitación. Y bueno, aquí estamos listas para compartir vida, compartir conocimiento y para motivar a todos aquellos que estén todavía pensando en esa crisis de la edad media, diría yo. Si estás en ese momento de, no estoy como muy cómoda donde estoy, quiero hacer algo diferente, reinventarme, cómo se hace, estás en el lugar correcto. Este Judy, es bienvenida. mi vale, qué lindo verte Ya, otra vez como todos los sí, qué lindo jueves. y qué linda. Esa entrevista va a estar increíble porque el tema de la reinvención profesional me encanta. Yo también como coach en vida y ayudo a las mujeres que están atravesando por la madurez y tienen estas crisis de, ay, ¿y ahora qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me encuentro y dónde quiero llegar? Me parece que va a ser un episodio lindísimo. Bienvenida. Gracias, Judy, por aceptar nuestra invitación. Va a ser una entrevista lindísima y sé que mucha gente va a beneficiarse de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, déjame Claro que sí. presentar formalmente a esta mujer maravillosa que tuve el chance de conocer en uno de los eventos de United Latinas, que es una organización, obviamente, para latinas de empoderamiento y de todas estas mujeres que estamos cambiando el mundo de una forma u otra, ¿no? Pero bueno, Judy tiene más de 25 años de experiencia en el mundo de los medios de comunicación, ha ganado Emmys, Gaby. Ella también es fundadora de una serie de conferencias enfocadas en todo lo que tiene que ver con tema de marca personal, liderazgo, autoestima, entre otros. Y desde el 2022 lleva influenciando a más de 1.300 latinas en Georgia con estos talleres y conferencias. Ella también tiene un podcast que ya nos dijo que nos iba a invitar a Vale y a mí, que se llama Reinvéntate, porque nosotros también nos reinventamos todos los días y cuando decidimos cambiar de carrera. Y bueno, ella es coach, licenciada en comunicaciones de Monterrey, pues yo no quiero hablar mucho de mí, yo quiero, y yo creo que tú también quieres que nos ves y nos estás escuchando, que ella nos hable. Así que, Judy, bienvenida a este nuevo episodio de Saludablemente Mujer y entremos en materia ya. Dijiste que Listo. ibas a, ajá, dijiste que ibas a hablar de la reinvención profesional, pero ¿cómo tú defines este término de la reinvención profesional? Pues mira, es un tema, concepto que está muy de moda. De hecho, si empiezas a buscar cómo reinventarme, esa búsqueda empezó después de la pandemia. Y hay personas que piensan que es convertirte en alguien que no eres y cambiar de una forma radical, 180 grados, y ser ese alguien que, wow, todo el mundo dice, pero ¿qué te hiciste? Te ves diferente, luces diferente, actúas diferente. Esa es una reinvención etérea. Esa reinvención no dura mucho tiempo. La reinvención que yo profeso o que yo doy en mis charlas, en mis conferencias, en mi podcast, es algo que tiene que ver con la introspección, con el autoconocimiento. Cuando realmente te das el tiempo de conocerte, de saber cuáles son tus dones, los dones que te fueron dados por el Creador, por la divinidad, por Dios, por el universo, por en quien tú creas, cuando tú empiezas a sacar ese cofrecito y a ver todos esos dones con lo que naciste y te empiezas a dedicar a vivir de esos dones y generar ingreso económicamente, esa es la reinvención. La mayoría de nosotros
Elegimos la carrera tal vez equivocada, la carrera que dejaba más plata en el momento, la carrera de moda, la carrera que tus padres te dijeron que te iban a pagar. Y nos olvidamos de todos esos dones, de lo que nos encantaba hacer cuando éramos niños, por ejemplo, y lo que nos dijeron, no te dediques a eso porque te vas a morir de hambre. Ujú. Y en la adultez vamos sepultando todos esos dones. Y llega un momento en que estás frustrado porque no te gusta lo que estás haciendo, no encuentras el sentido de tu vida, no encuentras la misión de tu vida, por ejemplo. Y generalmente llega eso como a los 40. A mí me llegó más temprano, ahorita les voy a contar cómo, pero eso es lo que yo defino como reinvención. Echarte un clavado dentro de ti y realmente decir, ¿quién soy? ¿Cuáles son todos estos dones con los que nací? ¿Y cuáles son mis áreas de oportunidad? Y no, yo no diría más bien mis errores o mis fallas, sino mis áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que puedo mejorar? Si a los 50 años, como me pasó a mí, me quise reinventar y convertir en conferencista, yo sabía que tenía que estudiar algo más. Entonces, ¿qué más me hace falta? Tengo todas estas capacidades, pero me falta un poquito de esto. ¿Dónde me meto y dónde puedo aprender para reinventarme y volverme lo que ahora soy? Yo creo que es muy interesante, Judy, em, esta parte de la reinvención, porque mientras más pasa el tiempo, más yo veo gente como nosotros, bueno, de nuestra edad, o sea, en nuestros segundos 50 años, más pensando en para qué vine aquí, cuál es mi propósito. Y Vale y yo trabajamos mucho de esto con nuestras clientas, ¿no? De encontrar ese propósito. Yo tengo, pues una de mis charlas es hablar de que yo siempre quería ser cantante o bailarina o actriz y mi mamá me dijo, no, lo que tú, tal cual lo que tú dijiste. Y hoy en día lo que estoy haciendo es utilizar mi palabra y lo estoy utilizando en ese escenario que tanto quería estar, pero me tomó un tiempo, ¿no? Y yo creo que la reinvención algunas veces puede ser retadora para muchos de nosotros porque, o sea, este es el camino correcto. Yo tenía como tú, como Vale, un trabajo corporativo, en donde me pagaban muy bien, en donde viajaba el mundo, pero bueno, yo sabía en mi interior, todo en mi interior me decía, esto no es, ya no más. O sea, cumplió su cometido por Exacto. muchísimos años, pero en un momento no, y ahí fue que decidí como, wow, esto no es, esto no es. Y creo que puede ser muy retador para muchos, como decía, o sea, ¿tomo este camino o no lo tomo? ¿Sigo o no sigo? ¿Le hago caso? ¿Me voy a morir de hambre? Porque eso es lo que te metían a ti cuando eras chiquito. No, o sea, ser actriz te va a morir de hambre. Ujú. Probablemente como cantante, definitivamente sé que me hubiera muerto de hambre, pero tal vez como actriz, no, no sé. Pero no importa, porque hoy en día lo estoy cumpliendo y creo que Vale quería decir algo y le interrumpí. Sí, no, me parece que cuando uno llega a atravesar estas etapas, ¿no? De la madurez, la menopausia, todo esto genera cambios, pero no solo en el interior de la persona, sino también en el entorno, que también cambia, ¿no? No sé, si has trabajado toda tu vida en una empresa, muchas personas se ven con la jubilación o te jubilan o te invitan a retirarte, como dicen por ahí, y pronto, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago cuando mis hijos se van del hogar? ¿Qué hago cuando se van a la universidad, verdad? O si mi relación de pareja ya no funciona, o ya no tiene mayor camino, futuro. Creo que desde esa incomodidad es cuando empiezan a nacer estos cuestionamientos de ¿y ahora qué? ¿Y ahora para qué soy bueno? Y empezar a adentrarte dentro de ti, porque las respuestas están donde, adentro, ahí, profundas en nuestra memoria, y empezar a ver para qué o en qué o qué soñamos en ser cuando éramos pequeños. Simplemente dicen que cuando uno quiere entrar en ese camino de reinvención, tienes que irte a tu adolescencia, a tu infancia y ver en qué soñabas convertirte o en qué eras bueno, ¿no? Pero Judith, vamos un poquito más, que nos cuentes qué te motivó a convertirte en una reinventora a ti mismo. Pues definitivamente, siguiendo el tema que comentabas, el hecho de que yo me reinventé, que me he reinventado muchas veces. Mi primera reinvención que les puedo comentar es cuando perdí mi negocio después de tener un negocio exitoso durante una década.
acá en Estados Unidos. Era una casa de producciones, tuvimos la primera página web en español en Georgia, el primer periódico bilingüe en Georgia, y era mi sueño hecho realidad. Después de que me dijeron que no estudiara comunicaciones porque me iba a morir de hambre o porque era una mujer fea, que no tenía las características para trabajar en un medio de comunicación, las características físicas, y yo decía, y la televisión no es lo mío, yo lo que quiero es conectar con la gente, quiero comunicar, quiero, incluso el periodismo tampoco era lo mío, yo me perfilé más hacia el marketing, hacia la publicidad, hacia la creación de contenido. Y llego a Georgia, yo soy mexicana, soy de Monterrey, llego a Georgia y un día que estaba aburrida y no encontraba qué hacer, me meto al internet y no encontré nada en internet. Estoy hablando de 1999. No había nada en español, así que dije, vamos a hacer una página web y ese fue el inicio de esa empresa. Me dediqué a crear esa empresa y a crecerla y a posicionarla en el estado de Georgia y a nivel nacional también, porque fuimos de los primeros medios en tener páginas web bilingües. Ese negocio duró 10 años y ahí crecí inmensamente profesionalmente, pero me olvidé de mí. Todos los temas de los que hablo ahora, el crecimiento personal, el autoconocimiento, todo eso para mí no existía. Yo decía, yo soy una mujer bien hecha y derecha, sé dónde estoy parada, tengo mi equipo de 35 colaboradores, facturamos, nos va súper bien, la vida soñada en Estados Unidos, recién casada, feliz. Se viene la recesión en Estados Unidos y esa empresa se va para abajo. Y de la noche a la mañana me quedo sin negocio, sin casa, sin colaboradores, sin ingreso, sin trabajo y con una nena recién nacida, con un nene de 5 años, Mm. con un esposo adorable que seguimos casados. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Vivíamos en un apartamentito así chiquitito, no sabíamos cómo reinventarnos y empezar. Y ahí es cuando empieza mi reinvención personal. Esto fue gracias a la sabiduría de mi madre, quien todos los días, ella vive en México, en Monterrey, me llamaba y me decía, ponte pestañas, maquíllate, arréglate, ponte bonita. Y yo decía, mamá, acabo de perder un negocio, tengo el ingreso, tengo una nena cargada en mis brazos porque mi nena tenía reflujo. Duró 9 meses esa criatura dentro de mi vientre y 9 meses fuera en mis brazos porque el esófago no se le desarrollaba lo suficiente. Y mi mamá me decía, maquíllate, ponte guapa. Y yo decía, mamá, ¿tú de qué estás hablando? ¿No? Y en aquel tiempo mamá no tenía internet, mamá me mandaba libros de desarrollo y crecimiento personal y me decía, léete el libro fulano de tal y en una semana lo conversamos. Y yo decía, mamá, no tengo tiempo, soy mamá de tiempo completo y bueno, estaba viviendo como que un caos interno, una lluvia de emociones, porque imagínense, después de haber sido una mujer empresaria durante una década y tener un ritmo de vida, imagínate estar trotando en una caminadora 10 años sin bajarte. Y de repente bajarte, ¿cómo te sientes? Las piernas te tiemblan, te sientes fuera de lugar, te sientes como que no perteneces. O sea, mis amigas ya no eran las mismas porque cuando pierdes el negocio y pierdes la plata, mucha gente se va de tu vida, ¿no? Y entonces tampoco conocía mamás, o sea, era una etapa muy, muy difícil para mí. Este periodo duró aproximadamente 2 años y en ese proceso de reinvención personal fui redescubriendo todos mis dones, todo lo que había dentro de mí. Al principio les decía, todos llegamos a este mundo con una mochila o con una backpack o con un cofrecito lleno de tesoros y muy pocas veces lo abrimos y vemos qué más allá, qué más adentro, qué más hay ahí. En ese tiempo me volví directora de voiceovers. Empezamos a hacer traducciones, empezamos a hacer voiceovers de películas, de algo que jamás me imaginé utilizar mi voz. Mm. Empecé a trabajar en radio, empezamos a hacer localizaciones de catálogos bilingües, hacer páginas bilingües, hacer una cantidad de proyectos que yo no creía primero que los podría hacer y segundo, no me había imaginado que podía generar ingreso adicional a través de eso, porque yo me sentía una mujer fracasada. O sea, yo decía, ¿quién me va a contratar? ¿Quién va a querer trabajar conmigo? Después de tener esta empresa tan exitosa durante 10 años y haberla cerrado, soy una mujer fracasada. Antes de cerrar el negocio, yo le llamé a todos mis clientes. Teníamos alrededor de 500 clientes. Y lo único que les dije es, gracias por tu apoyo,
tenemos que cerrar. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto? Porque muchos clientes, ustedes saben, la publicidad, los clientes pagan por adelantado. Yo les decía, ¿cuánto te tengo que regresar si ya pagaste el año de pauta? Y me decían, no me tienes que regresar nada, Judy. Ningún cliente aceptó que le devolviera el dinero. Y es que mi gran preocupación era poder salir a las calles de Georgia, poder ir a las organizaciones, a los networkings y no ser señalada como una estafadora o como alguien que había robado, como alguien, me explico, a mí me preocupaba mucho dejar mi récord limpio. Cuando ningún cliente aceptó ninguna devolución, dije, bueno, eso ya lo superé, ya lo pasé. Y así poco a poco empecé a creer en mí, empecé a maquillarme simplemente por hacer que mi mamá se sintiera feliz, ¿no? Que yo estaba haciendo lo que ella me sugería. Y empecé a reencontrarme y en eso llega mi vida a la televisión a mis 37 años. Me llaman de Telemundo y me dicen, estamos buscando a una directora de noticias y a una presentadora. Y yo, claro, con mucho gusto, tengo una caja llena de resúmenes que te puedo regalar para que tú busques, porque yo tenía mucha gente que trabajó conmigo y me dijeron, Judy, te queremos a ti. Tú eres la persona perfecta para ser la directora del primer noticiero en Telemundo, Atlanta, y para presentar noticias. Y yo dije, no, ustedes están hablando con la persona equivocada. Yo acabo de cerrar un negocio, bueno, ya lleva 2 años de haberlo cerrado, tengo un bebé, soy fea, no puedo, tararara. Y ellos me decían, no sabemos de qué mujer nos estás hablando. La mujer que nosotros vemos es una mujer echada para adelante, con trayectoria, con credibilidad, creativa, la comunidad cree en ella, líder, creadora de equipos, o sea, ¿de qué mujer estamos hablando? Y ahí me di cuenta que esos 2 años de autoconocimiento aún todavía no estaban bien cimentados, ¿no? Y empecé más a aprender sobre mí, pero más bien a escuchar lo que la gente decía de mí. Y una vez fue una clase de liderazgo que me encantó, donde venía un ejercicio que decía, comunícate con tu familia, con personas que conoces y pregúntales cómo te recuerdan. ¿Qué recuerdan de ti? En ese tiempo ya existía Facebook. Así que yo lo puse en Facebook, lo publiqué abiertamente y tomé el riesgo de que alguien dijera, uy, me caía súper mal, no te soportaba en el colegio, lo que fuese, ¿no? Cuando empecé a leer todos esos comentarios de cómo la gente me percibía, que eran completamente diferentes a cómo me percibía yo, empecé a creer en mí. Y ahí es cuando resurge la comunicadora que había callado su voz porque me decían, siempre hay alguien que te dice, no puedes, eres muy gordita, eres fea, eres mexicana, no comunicas, no conectas, o sea, lo que tú quieras. Y empecé a creer en mí y así, un día de la noche a la mañana, llegué a un estudio de televisión, me prendieron el prompter sin haber leído un prompter en mi vida, empecé a leer un prompter y a dar noticias. Un año después tenía mi primer Emmy. Años después tengo 4 Emmys y tengo el Emmy que más adoro es el Emmy como mejor presentadora de noticias en español en Georgia, compitiendo con presentadoras veteranas en inglés. Cuando Dios me da esa bendición, digo, wow, o sea, llevaba 40 años casi de mi vida apagando mi voz por creer en los demás y por no creer en mí misma. Cuando me reinvento de esa forma, es cuando empieza este proceso que digo, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Yo lo hice, ¿por qué me voy a quedar callada con este conocimiento que no es nada del otro mundo? Pero lo que yo sí te puedo confirmar es que yo lo hice y tú también lo vas a lograr. Solamente que no habías estado tal vez con quien te pueda guiar o no estabas abierta, ¿no? A recibir toda esa información, porque no es más que información y acción. Es la combinación entre la información y la acción y realmente tener las ganas de hacer un cambio y un impacto fuerte. ¡Hey! ¿Ya vieron las lucecitas? Me encanta. Y bueno, así es que me convierto en reinventora, porque digo, yo no puedo seguir en esta vida y llevarme a la tumba todo lo que sé. ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no que cada día haya más mujeres y hombres también, seres humanos, que digan, oye, me voy a reinventar? Regresando al punto que decía Valerie, ¿cierto? Sí. Yo tengo 51 años y en mis 40 y pico, algunas de mis amistades de mi edad me decían, ¿cómo le haces para reinventarte? Es que yo no puedo.
llevo 20 años haciendo lo mismo y no logro salir de la misma rutina. O se me murió alguien, o me quedé sin esposo, o los hijos ya se fueron. Y yo decía, es que es tan fácil, son 5 pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así me la pasaba dando las recetas de reinvención hasta que dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast y voy a hacer una clase para que la gente realmente interesada en reinventarse tenga una estructura y logre hacer un cambio en su vida. Porque esto no funciona como que, ven y déjame te digo cómo se hace. No, tú tienes que querer hacerlo y después ponerle toda la emoción y toda la estructura para lograr ese cambio en tu vida. Así que así surge el podcast, así surgen las conferencias a raíz de esa reinvención que tuve que vivir de una forma dolorosa, pero después de ese dolor surgieron muchas flores, surgieron muchas cosas y bueno, me da una emoción y prometí que no iba a llorar, pero me da una emoción tan grande porque si yo lo viví, tú también lo puedes vivir. Ujú, Es así de sencillo. Las experiencias no son exclusivas, son para todos. ujú, Y yo creo que hay un momento y gracias Judy por compartirnos este testimonio tan bonito y tan real también y tan asequible a la gente. O sea, no es algo que sea, como tú dices, exclusivo de un privilegiado grupo de personas y de seres humanos, sino de personas reales que han pasado por sus batallas y sus luchas y sus momentos difíciles y luego en un punto pueden dar la vuelta. ¿Por qué? Porque creen en sí mismos. Y muchas veces las percepciones son solo nuestras. Porque lo que te pasó a ti cuando te llamaron al noticiero es, no, es que yo no soy la persona que ustedes están buscando y para el, el mundo exterior, tú eras esa persona. A veces solo falta, y llegar a eso es el meollo del asunto, en creérnoslo nosotros también, en creer que sí somos capaces, en creer que podemos alcanzar eso, que no estamos limitados. Y además, yo pienso que la vida pasa tan rápido. Ujú. Yo llegué aquí hace 17 años a este país, desde el Ecuador, y se me han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Y yo digo, wow, y así van a pasar los siguientes 17, Dios quiera, ¿verdad? Con salud y mucha energía y alegría de vivir. Pero, ¿cómo vamos a vivir esas siguientes etapas de la vida? ¿Nos vamos a perder en el conformismo o en la tristeza o en la frustración? ¿O vamos a de verdad inyectarle ganas? Yo veo muchas mujeres, cada vez veo más mujeres que quieren, sueñan, anhelan esa reinvención. Y qué increíble que tú nos puedas compartir todo esto, porque sé que definitivamente se puede cambiar la vida. No estamos limitados por nada. Así que gracias, Judy. Quería expresártelo antes de que ya ni continúe. No, sí, definitivamente súper lindo. Y no, no te preocupes si lloras porque Valeria y yo tenemos como unos cuantos episodios que hemos llorado, así que no te Ah, sí, preocupes. no. O Buenísimo. sea, es típico en este podcast que lloremos, así que dale. Em, Judy, yo creo que para ti que nos escuchas y nos estás viendo, ¿cuál, ¿cuáles son esos miedos o cuál es el miedo más grande que tú has notado en todas tus alumnas en una reinvención? O sea, yo noto, hay muchos tipos de miedo y son cosas que yo vivo también. O sea, yo le tengo miedo al fracaso. Lo que pasa es que lo trabajo diariamente, como tú lo hablabas. O sea, todo tiene que ver con el autoconocimiento, con uno hacerse esas preguntas y todo el tiempo refutar esas creencias que también Valeria hablaba, porque son creencias, es lo que nosotros creímos, es lo que tú decías, no, es que yo no soy suficiente para ese puesto, entonces que llamen a otras, le doy la referencia. Yo me he encontrado conmigo y con otras personas que le he hecho el coaching, es un poco miedo al fracaso, es miedo a no ser suficiente, algunas veces es miedo al éxito o miedo que me juzguen, o sea, mi propia familia, cuando yo empecé con esto, cuando tenía como pensado y tenía mi trabajo en la corporación, me decían, pero tú vas a echar al piso y vas a botar toda tu experiencia. Y resulta que toda la experiencia en estos 20 años de hablar en público, de estar en mercadeo, son las que me hacen tener como un negocio súper prolijo, o sea, todas mis presentaciones, los acuerdos que hago, todo tiene mi logo, la forma en cómo puedo hablar en las conferencias también tiene mucho que ver con toda la experiencia que tuve. Entonces, mi pregunta para ti, ¿cuál es el miedo más grande que tú has visto y que has notado cuando una de tus alumnas quiere una reinvención? Pues hay muchos, pero creo que uno de los principales es el miedo a no conocer el miedo.
el miedo a pensar que el miedo es algo que va a atacarte, que es algo en contra tuya, que es algo que te va a hacer chiquito, que es algo que te va a hacer sufrir. Y lo que yo enseño es cómo hacerte amiga del miedo, porque el Ujú, miedo nunca se va a ir. Quien te venda un curso que diga, aprende a dominar tus miedos, te quito los miedos, eso no existe. El ujú, miedo siempre va a estar ahí, pero el miedo es un gran maestro. Entonces hay que entender que hay diferentes tamaños de miedo. Está el tamaño de miedo que es del tamaño de una bola de básquetbol, el tamaño de una bola de nieve y el tamaño de una pepita de pimienta. Tú decides el tamaño de miedo que tú quieres tener cuando aprendes a hacerte amiga de los miedos. Esa es una. La otra es el fracaso. Entender que el fracaso, porque traemos de creencias limitantes que el fracaso está equivocado. Pero sabes que yo les compartí lo que yo pensaba que era un fracaso. Pero esa década que tuve esa empresa no es un fracaso. ujú. Fueron 10 años de experiencia que me estaban preparando y era un medio de comunicación impreso, digital, ni siquiera había redes sociales. Estos 10 años de yo haber emprendido esa empresa me estaban preparando para convertirme en la presentadora de noticias con credibilidad, que no tenía curvas, pero tenía credibilidad, me explico. Entonces, yo tenía mis creencias limitantes todas mezcladas, pensaba que porque no medía 90, 60, 90, entonces la gente no iba a creer en mí. Y al contrario, la gente lo que quiere es conectar con gente normal, con gente real. Cuando yo trabajaba en Telemundo, iba a las escuelas a hablar sobre los medios de comunicación, me encontraba con muchas niñitas latinas, en su mayoría mexicanas, y decían, ay, pero usted es mexicana como yo, pero es Mm. gordita, pero es bajita, pero tiene sus rollitos. Ay, pero usted está en televisión, yo también puedo, claro que tú también puedes. Entonces, todo lo que, esos miedos a ser juzgada, miedo al que dirán, es muy fuerte el miedo al que dirán, pero recuerda, lo más importante es hacerte amiga de esos miedos, porque si tú no puedes con el enemigo, tienes que ser amigo de él y entender de dónde viene ese miedo, de que me juzguen, porque algún día me dijeron, no sé, mi familia, por ejemplo, el miedo que yo tenía era a los comentarios negativos en redes sociales después de salir en cámara. Pero yo decía, bueno, ¿qué es más pesado para mí? ¿Qué pesa más? ¿Que comenten eso o el legado que estoy dejando de que a mis 37 años, que eso no sucede en la historia de la televisión, una mujer pueda liderar un medio de comunicación, lanzar un noticiero y posicionarse como Emmy Winner? ¿Qué pesa más? Ahora mándame todos esos comentarios negativos y no me van a afectar, porque lo que yo he logrado tiene un peso mucho más fuerte que un comentario negativo de este tamaño. Y esos comentarios negativos nunca llegaron, estaban en mi cabeza, solamente estaban aquí. Así Mm. que el miedo a no conocer el miedo es lo que veo que recurre más, pero hay solución para hacerte amiga del miedo. Wow, hay que meterse en uno de tus programas definitivamente para aprender. Me encanta. El miedo a conocer el miedo. Vale. Además es súper, es poderoso porque el miedo te Ujú, puede paralizar y el miedo te puede dejar en el mismo lugar porque está anclado en nuestra memoria subconsciente, ¿no? Te paralizas, no actúas, te quedas en tu zona de confort, en lo conocido, que además no te hace feliz probablemente, pero es lo que tú conoces, em, porque el miedo puede ser un poderoso, poderoso elemento que te limite en la vida. Mira cómo uno puede aprender. Me encantó lo que dijo Judy de si no puedes contra tu enemigo, aprende a conocértelo y hazte amiga de tu enemigo para que esa dimensión baje de la bola de nieve a un granito de pimienta. Me llevo, eso me encantó. Eh, Judy, y entonces en el contexto de de lo que aplicaste tú en tu vida y que te funcionó para para poder sobrellevarlos entre comillas, fracasos. Yo creo que fueron esas experiencias que te moldearon para llegar luego al siguiente paso, a lo que te esperaba arriba de la escalera. Em, ¿Cómo entonces tú ayudas a las mujeres a lograr esa anhelada reinvención? Bueno, inicialmente empecé con el podcast, porque como buena comunicadora y periodista, todas las historias siempre nos llegan. Estoy segura que a Yanira igual.
hablas con alguien, déjame te cuento tu historia, déjame te cuento. Ujú. Entonces, cuando la persona se empieza a contarme su historia de reinvención, digo, bueno, eso no me lo puedo dejar yo para mí, lo tengo que convertir en algo. Y uno de mis sueños era tener una estación de radio hace muchos años. Cuando surge la opción de que todos podemos tener un podcast, pues digo, voy a empezar con el podcast. Después del podcast, bueno, cuando salgo de televisión, por ejemplo, en una ocasión se me acerca una persona en uno de estos eventos de networking y me pregunta si me puede dar un abrazo. Y yo recibo el abrazo de ella y en el momento que hacemos contacto pecho con pecho, ella se suelta a llorar. Pero era un llanto que venía desde las entrañas, era un llanto muy, muy potente. Y yo, después de trabajar en televisión, te vuelves como que no puedes rechazar un abrazo de un desconocido. Era como, y aparte, yo siempre he estado muy cerca de mi comunidad, así que yo la trataba de consolar y ella lloraba, lloraba, lloraba. Cuando finalmente nos despegamos, me dice, quiero agradecerte porque me has salvado la vida. Y eso para mí me impactó muy fuerte. Yo ya no estaba en televisión. Le digo, ¿cómo que te salvé la vida? No te entiendo. Me dice, soy inmigrante de Colombia, era psicóloga o terapeuta en Colombia, llega a Atlanta, esta chica se dedica a limpiar casas. Muchos de nosotros inmigrantes hicimos algo que no nos gustó cuando llegamos a este país y al punto que estaba tan inconforme consigo misma que pensó en quitarse la vida. Un día iba manejando a casa y dijo, hoy, hoy es el momento, se iba a tomar algo para ya no estar aquí y ve un espectacular en el highway con mi fotografía y mira para arriba y dice, oh, esa señora no la debe tener fácil estar allá arriba, pero si ella está ahí, yo también puedo llegar a lograr mi sueño. Y así quedó. Pasó el tiempo y un día dice que ya estaba decidida, el día que estaba decidida a ya tomar esa decisión fatal, prende la televisión, más bien se prendió la televisión y salí yo dando las noticias. Entonces, ella lo interpretó como que la volvía a salvar en dos ocasiones. Mm. Y desde ese momento decidió estudiar en Estados Unidos y reinventarse. Y ahora es psicóloga en Estados Unidos. Esta persona estuvo ausente durante mucho tiempo. Yo ya no le pedí el teléfono, nada, pero me quedé tan impresionada de saber que lo que yo estaba haciendo, que era presentar las noticias, realmente tenía un impacto en la vida de alguien a ese nivel que la ayudó a no tomar una decisión fatal. Y así empezaron a llegar historias de la influencia, que no porque me considero influencer, sino de las cosas que me decía la gente en mi comunidad. Hasta que un momento dije, voy a compartir todo lo que sé. Y eso fue justo antes de la pandemia. Y empecé a trabajar en estructurar todas las charlas y las conferencias que doy, que son más bien talleres, están enfocados en ayudarte a conocerte, en ayudarte a reinventarte, en el amor propio. Y cada conferencia lleva una parte de mi vida. Yo no te voy a decir, estos son los 10 pasos. Yo te voy a decir cómo lo hice yo, lo que me funcionó a mí y probablemente te puede funcionar a ti si también lo aplicas. Así que a través de todas estas vivencias, de las experiencias que me han pasado con otras personas, es que digo, es momento de estudiar juntos, de aprender juntos, de aprender unos de otros, porque la mayoría de las personas terminan una carrera y ya no piensan en estudiar algo más. Ahora, después de la pandemia, surgió este nuevo mundo del autoconocimiento, de seguir aprendiendo, de tomar una clase, de tomar un curso. Y yo dije, oye, si yo me lo paso dando consejos diariamente gratis, ¿por qué no reinventarme? Y este concepto que ya yo lo llevaba muy avanzado con el podcast, pues convertirlo en estas experiencias, que no es realmente una conferencia, es una experiencia de vida para que ellas mismas puedan encontrar un espacio donde se sientan seguras, porque tú puedes ir a una conferencia donde haya 1000 personas, pero nadie te está viendo a ti y tomas nota y te sales con tus notas y ya, pero no tuviste ni siquiera la oportunidad de ser tú, de crear comunidad. Y eso es lo que empecé a hacer con este ciclo de conferencias y talleres en Atlanta y en México. Qué belleza, Judy. Yo creo que, o sea, rescato muchas cosas que dijiste. Yo creo que lo más importante, primero, o sea, lo que acabas de decir de esta muchacha, de esta psicóloga, es una historia de éxito, de, de lo que
de lo que uno hace cuando uno comparte la historia. Yo he escuchado mucho y en este camino del emprendimiento y de montar compañía y lo hablamos mucho con Valeria, o sea, nosotros estamos en el camino correcto y yo lo siento en mi caso, cada vez que tengo un cliente de coaching personalizado y vemos los objetivos y cómo antes era un 3 y ahorita está en 8, o sea, yo digo, wow, increíble. O cada vez que doy una conferencia, un taller, y no es una, son varias personas, son varias mujeres las que se me acercan, y la palabra que siempre me dicen, tú me diste esperanza. Y Ujú, esperanza es lo que tú siempre decías. Esperanza es que si tú pudiste, con toda tu historia, no sé, tú con perder tu negocio, si se murió alguien, si te divorciaste, si se te murió la mascota, si te quedaste en la bancarrota, lo que sea. Si nosotras hemos podido, tú también puedes. Y eso es lo que yo he visto. Y por eso, cada vez, si me siento achicopalada, si me siento triste, si siento no motivada, lo que hago es pensar en esas personas que si yo no estuviera haciendo esto, esa persona no se va a sentir motivada. A esa persona yo le puedo dar esa semilla. ujú, Entonces, eso me da motivación para seguir adelante, ¿no? Entonces, cuando viene ese miedo de, oye, no sé si podré, no se me van a contratar, no, viene y no, yo estoy en el camino correcto, porque todo en mi ser, porque aprendiendo a entender quién soy yo, también estoy ayudando a los demás al contar mi historia. Y me encantó lo que tú dijiste cuando dijiste de los pasos que es los pasos que tú hiciste y que te funcionaron. Yo cuando cuento mi historia, yo digo, estas son las cosas, o sea, si el paso es, cambia tu mente, esto fue lo que hice y así me ayudó, porque la gente con las historias es que se conecta, ¿no? Y creo que es muy lindo. ¿Cuáles son los límites? O sea, hay un límite en la reinvención. ¿Has encontrado que Eh, hay límites? Sí, sí hay límites y esos límites te los vas a encontrar en el día a día. Cuando alguien empieza el proceso de reinvención, es notorio. Te lo va a notar tu esposo, tu amiga, tu mamá, tus hijos. O sea, las personas más allegadas a ti lo van a empezar a notar. Y vamos a ser realistas. No todas las personas están contentas con tu reinvención. Eso pasa. Vas a perder amistades, vas a perder círculos, pero también vas a ganar muchas cosas. Entonces, pon mucha atención y de hecho en el curso yo les digo, antes de empezar a la reinvención, tienes que ir identificando tus detractores, que pueden ser tú misma en medio del curso, y me da mucha risa porque yo les menciono a la mitad del taller, probablemente estás pensando, ay, lo que pagué realmente lo voy a recuperar en este curso. Esta mujer hable y hable y hable y a mí que me toca. Y la gente se ríe. Y Ujú, digo, ¿por qué te estás riendo? Porque estás dudando. O sea, tú eres tu principal límite. Te estás dudando. O sea, desde el momento que dices, ay, no, qué vaina, 20 cosas me dejó de tarea y todo esto tengo que hacer. Entonces, ¿para qué viniste? O sea, tú estás dudando principalmente. Y prepárate, porque cuando empiezas a cambiar, como les digo, te van a poner límites. Una historia de éxito que tengo es una chica que estaba feliz de venir a todos estos talleres, creciendo, montando su propio negocio, y el esposo le dijo, mira, pero ¿qué te está pasando? Te estoy desconociendo. Esa no es la mujer con la que yo me casé. Y le prohibió que fuera a mis clases y a mis talleres. Y le dijo, y deja de seguir a esa señora porque te están vendiendo cosas en la cabeza. Cuando me contó la historia, le dije, gracias por compartirme, porque es muy importante ver la realidad de las cosas. A veces estás durmiendo con el enemigo y ni siquiera te estás dando cuenta, porque estás cegada. Así que hay que estar bien fría y calculadora cuando empieces tu proceso de reinvención, con qué límites te puedes topar. Puede ser un límite económico. O sea, por ejemplo, yo también encuentro otra parte de mi reinvención. Yo empecé mi negocio de coaching y de las conferencias y asesorías, y yo tengo mi trabajo de tiempo completo, aparte. Y ese es un gran límite que muchas personas en la reinvención dicen, ay no, pero yo quiero tener mi vida normal y tener mis 3 horas. Ok, vas a tener que hacer cambios radicales. ujú, De 9 a 5 tu trabajo, te vas a caminar 1 hora y regresas de 7 a 12 a 1, hasta donde alcances, porque como empresarias y emprendedoras, cuando empezamos estamos solas.
Ujú, Entonces, estás sola completamente y esos son como que los límites. ¿Estás dispuesta a no tener límites? También les digo, hablen con las personas más cercanas y díganle, mira, estoy en un proceso de reinvención. Se van a reír de ti, se van a burlar. No permitas o no pretendas que te van a entender, porque no te van a entender. Pero yo sí tuve una reunión con mi familia, con mis hijos, tengo 2 hijos y mi esposo, y les dije, esta mamá se va a convertir en conferencista y va a tener talleres y conferencias cada 6 semanas durante 2 años, hasta que llegue a las 1,500 personas. Mi hijo se volteó y se rió de mí. Dijo, mamá, toda esa paja que tú nos has echado durante 20 años, ahora tú piensas que las personas van a ir a escucharte y que te van a pagar por escucharte. Mi hija me dijo, mamá, pero, o sea, los sábados que son mis horas de no sé qué, ya te acompañé durante toda tu infancia, ahora tú te puedes ir sola. Este es mi proyecto de reinvención y ujú. los necesito a mi lado. Y así ha Wow. sido. Durante los más de 45 workshops que he hecho, está Ujú, mi esposo, están mis hijos tomando fotos, haciendo los trabajos, o sea, los hice parte de mi ujú, reinvención. Y le dije a mi hijo, ¿tú quieres ver a una mamá feliz? Cuando tú te vas a la universidad y ni siquiera te acuerdes de mí, ni me vengas a visitar, necesito que me apoyes ahora, porque esta reinvención mía yo la hice 2 años antes de que él se fuera al colegio. ujú, Entonces, hay que hablar del tema de la reinvención, pero hay que elegir con quién hablarlo. Mi papá era el ujú. principal que me dijo, similar a lo que te dijeron a ti, no te vas a morir de hambre. ¿Quién te crees que eres? Hay tantos conferencistas en el mundo, ¿por qué van a venir contigo? Le dije, papá, porque soy tu hija. Mm. No me creía. Él vino a Atlanta y me dijo, cuéntame esas vainas que estás haciendo. Bueno, él no es venezolano, no dice vainas, pero algo así. Me encanta, me encanta. Le dije, ¿sabes Güey. qué? Le dije, ¿sabes qué? A ti y a toda la familia, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, les voy a hacer un workshop. Y todos, esa va a ser mi regalo de Navidad. Nos vamos a ir a una sala de conferencias y los voy a invitar a vivir lo que estoy haciendo para los demás. Fue el mejor regalo. Que ahora sí las lágrimas, ahora sí la emoción me gana, porque gracias a esa conferencia tengo un sobrino que es campeón nacional de tiro de arco. El niño súper talentoso, pero lo mismo, los papás, no hay dinero, no se puede, esto, aquello. Mi hermana, cuando vio que mi sobrino quería reinventarse de esa forma y ser atleta de alto rendimiento, se volvió en mamá de alto rendimiento. ¿Y a qué nos referimos con mamá de alto rendimiento? A dejar de trabajar, dejar de generar ingreso para dedicarte a estar con tu hijo, para viajar con él, para vivir su sueño y dejar tu sueño en un cajón. Eso se dio a través de una de mis conferencias. Cuando tú ves a tu padre ponerse de pie a sus 80 años y decir, soy un hombre extraordinario, porque él tampoco creía en él, dices, wow. O sea, se viene una catarsis de Mm, sanación, ¿sabes? Claro. Es una sanación transgeneracional. Cuando tú empiezas a creer en ti y realmente a decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias por todos esos dones que echaste en mi mochila cuando me mandaste a este mundo, porque ya los descubrí, los estoy abriendo, los estoy viviendo, los estoy disfrutando, los estoy compartiendo. Y los demás también están creyendo en ellos mismos. Ahí se da una magia que te llena de energía, que te llena, te potencializa, ¿sabes? Para seguir dando más. Y cuando escuchas todos los testimonios de las personas, de las mujeres que dicen, wow, llevaba 20 años sin ver luz y ahora entiendo que me puedo reinventar. Cuando conoces la historia de una mujer que trabajaba en construcción, y cambió de trabajar en construcción a hacer su propio spa de belleza y embellecer la vida de las mujeres, dices, wow, ella creyó en ella, ¿por qué tú no vas a creer en ti? Divino. No, no, es que estoy totalmente, porque conozco gente que ha vivido los sueños de sus padres y ha dejado de lado los suyos. Ujú, Y tienen mucho miedo de dar ese paso y brillar con su propia luz. No solo de mujeres, hablo también de hombres y de gente
talentosos, brillantes, inteligentes, pero que les ha costado romper ese ciclo de miedo y de duda para de verdad aventarse, como dicen los mexicanos, Exacto. y demostrarle al mundo de lo que están hechos, pero también a través de su propio testimonio, transformar la vida de otras personas. Qué hermosa la historia de tu familia, de cómo tus padres en un principio, tu papá sobre todo se negaba. Eso pasa mucho también en Latinoamérica. A veces los papás machistas, no, ¿cómo se te ocurre? Tienes que estudiar lo que estudiaron tus abuelos, yo y todas las futuras generaciones, no tienes ni que pensarlo. Y la gente hoy en día viene con una fuerza, con una creatividad, con una imaginación. Hay que dejarlos volar porque si no luego son personas frustradas y que se quedaron con todo dentro de ellos y no pudieron avanzar. Judy, cuéntanos qué proyecto tienes ahora en manos, en qué estás trabajando, tienes algo, un taller próximamente. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Bueno, pues como ya vieron, hablo y hablo y hablo y hablo. La comunicación es algo que venía en ese cofrecito de dones. Y lo que he notado mucho y lo que la gente me pide actualmente es enséñame a comunicar, enséñame a conectar, enséñame a convertir. Así que ahora en noviembre lanzo mi masterclass que se llama Comunicación, que es Mm, un método para, no te voy a enseñar a hablar en público. Eso lo puedes aprender en muchos lugares. Lo que te voy a compartir son unas técnicas y este método de cada letra significa una palabra que te lleva a la acción. Después de hacer estas conferencias y de tener acceso a más de 1,500 personas, puedo ver y puedo sentir y he podido estudiar qué es lo que se necesita para que alguien abra el corazón y pueda comunicar desde adentro y pueda conectar. Así que comunicación es una masterclass intensiva. Son 3 sesiones, 2 presenciales, una por Zoom y 21 días de trabajo en el que vas a producir por lo menos 21 videos para tu negocio, para lo que tú quieras, pero desde la acción, desde la comunicación con este método. Y bueno, en noviembre también viene otro workshop que se llama Ponle alas a tu año. Este es enfocado específicamente en ayudarte a ponerte metas para el próximo año con la metodología de los SMART, que todo el mundo ujú, conocemos. Pero lo fascinante de esto es que yo incorporo la costura y cada persona diseña una jacket con unas alas espectaculares que le ponemos atrás en la espalda y esas alas tienen un significado muy especial que tiene que ver con motivación, autoconocimiento y sobre todo un plan. Y en este año voy a tener a por lo menos 5 chicas que ya hicieron estos cursos en otros años que van a contarnos cómo es que se pusieron esas alas y ya montaron sus negocios, sus emprendimientos, etcétera. Y bueno, es lo que hago, ayudar a las mujeres a brillar con su propia luz y a saber que no importa si enfrente hay otra conferencista, que haya 10, que haya 20, tú ujú. sabes, si tú Me sabes lo encanta. que tú eres y tú sabes lo único que tú eres y tú sabes lo auténtico que tú eres y puedes conectar con las demás personas de esa manera auténtica, pues adelante, o sea, no hay competencia, hay colaboración. Y eso es algo que estoy viendo mucho en la comunidad, que existe mucho una competencia como que muy fuerte. Y mi mensaje para las mujeres es que tenemos que ser sororas. Nosotras las mujeres, por naturaleza, somos parte de un clan, somos parte de una Ujú. comunidad. Y hubo, por la historia, diferentes episodios en los que nos quisieron separar y lo típico que te dicen: "Oh, entre dos mujeres no puede haber una buena amistad". Me dan ustedes, o sea, ustedes son un testimonio Ujú. fiel de que hay buenas socias, de que hay proyectos entre dos mujeres que se pueden colaborar y complementar y ser exitosas. Y ese es el mensaje que quiero llevar. Somos sororas, aprendamos a ayudarnos, aprendamos a colaborar y dejemos la competencia donde no existe, porque la competencia viene cuando tú no sabes dónde estás parado, pero cuando sabes quién eres, pues no Ujú. importa, puede haber 1,000 personas que se quieran parecer a ti, pero ese es su problema. Tu autenticidad es lo que te va a llevar a donde tú quieras, no hay límites, no hay
ninguna circunstancia que te pueda parar cuando realmente eres auténtica. Yo les digo, dejen de comprarse baratijas que se oxidan, cómprense algo bueno, el oro brilla, el oro trasciende. Cuando tú eres una mujer de oro, estoy hablando de tus valores, de tu entereza, tú brillas donde estés, no importa quién te quiera Mm, pagar, esa luz está ahí y estará ahí siempre porque viene desde adentro, no es una fachada. increíble. Judy, hermosísimo. Bueno, pero para ti que nos estás escuchando, nos estás viendo, aquí abajo en la descripción del episodio vas a encontrar toda la información y si estás en Atlanta y quieres participar en estos talleres hermosos que Judy tiene para ti, ahí está toda la información. Bueno, Judy, ya estamos llegando al final de nuestra hermosísima entrevista. Yo creo que hay que hacer otra en donde ya nos comentes todos los pasos para reinventarse, porque eso no los tocamos aquí, pero me encanta porque entonces tenemos la oportunidad de vernos otra vez para que nos digas cuáles son esos pasos. Ahorita en esta sección tenemos solamente 3 preguntas que se responden en una palabra o en una línea. Y yo voy con la primera. La primera es esta. Si tú tuvieras el poder de que todas las mujeres que nos están escuchando, todas las mujeres del mundo, cambiaran un hábito, ¿cuál sería ese hábito? Eh, O que incorporaran un hábito, ¿no? es lo que te iba a preguntar. Eh, yo les recomendaría que incorporaran el hábito de verse a los ojos en el espejo todas las mañanas, dedicar 15 minutos a ustedes y decirse todas las cosas bonitas que tal vez no has escuchado, pero que quieres escuchar. Ay, qué hermoso, me encantó. Mm. Lo amé. Gracias. Judy, si tú tuvieras este momento, este instante, la posibilidad de hablar con la Judy de 15 años, tomando en cuenta todo lo que ella estaba viviendo en ese momento, en su adolescencia, ¿qué le dirías? Esta pregunta la escribí hace tiempo y bueno, le diría que Judith, no sabes la hermosa vida que te espera. Mm. La vida tan llena de bendiciones, de amor, una familia estupenda, un hombre excepcional. Te espera lo mejor. Deja de llorar, pero no pares de soñar, porque todos esos sueños que cruzan por tu cabeza y que a las 3 de la mañana te levantas y los colocas en tu libretita, cada uno de esos sueños se va a ir logrando en su momento. Así que sigue soñando. Sigue soñando. La última, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Para mí, bienestar es tener paz interna en todo momento y tener aceptación completamente. Mirarte al espejo y decir, este soy yo, Ujú. soy suficiente y estoy en paz conmigo misma. Hermoso. Hermoso. Judith, creo que ha sido un episodio espectacular. Para ti que nos estás viendo o que nos estás escuchando, si te gustó este episodio, compártelo con esa persona que realmente necesita escucharlo. Y nos encantaría si nos compartes en tus historias y nos etiquetas para saber, para que más personas lo puedan escuchar. Recuerda que estas plataformas trabajan con un algoritmo y mientras más tú compartas el episodio, mientras más se los manden, mientras más personas lo escuchen, más va a ser el poder que nosotros, el poder que podemos llevar o nuestra palabra para poder cambiar más vidas. Judith, muchísimas gracias. Mi Vale, qué belleza, obviamente tenerte, te veo más tarde, o por Sí. supuesto. Y bueno, nada, les mando un abrazo virtual a todas las que nos están viendo y escuchando. Un abrazo a todos y gracias, Judy, por habernos acompañado el día de hoy. Hermosa entrevista. Gracias a ustedes, les auguro muchos éxitos y a todos los que están escuchándonos de aquel lado, recuerden que no hay límites en la reinvención. Espero que empiecen pronto y festejar su reinvención desde acá. Un fuerte abrazo. Chao.